Hola, bienvenido. Hay una teoría circulando que merece análisis serio, no porque sea correcta, no lo es, sino porque revela algo profundo sobre cómo las personas buscan desesperadamente patrones simples y explicaciones conspirativas cuando confrontan realidades geopolíticas que son demasiado complejas o inquietantes para procesar directamente. La teoría es esta: Trump y Putin deben estar en alianza secreta porque Putin no ha emitido condenas públicas fuertes de acciones militares estadounidenses recientes en Medio Oriente, no respondió dramáticamente cuando Trump ordenó la operación que capturó a Maduro en Venezuela, aliado ruso, permaneció silencioso durante la crisis de Groenlandia y ahora no está protestando mientras el USS Abraham Lincoln se despliega hacia el Océano Índico para posibles ataques contra Irán. El argumento es que este silencio es muy extraño, dado el historial de Putin de protestar vocalmente contra actividad militar estadounidense en Medio Oriente. Por lo tanto, debe haber algún acuerdo secreto o coordinación entre Washington y Moscú. Es narrativa atractiva porque ofrece explicación simple y unificadora para múltiples eventos aparentemente desconectados, porque confirma sospechas preexistentes sobre colusión Trump-Putin que datan de 2016 y porque transforma complejidad desconcertante en conspiración comprensible. Pero es fundamentalmente equivocada de maneras que te impiden entender lo que realmente está sucediendo, y la verdad, aunque más complicada, es en realidad mucho más perturbadora que la teoría de conspiración. Comencemos desmantelando la premisa central, que el silencio de Putin sobre acciones estadounidenses es anómalo y por lo tanto requiere explicación conspiratoria. La realidad es que el enfoque de Putin hacia actividad militar estadounidense siempre ha sido altamente selectivo y estratégico, no reflexivamente opuesto. Putin protesta vocalmente acciones estadounidenses cuando hacerlo sirve intereses rusos, cuando puede usar oposición a Estados Unidos para consolidar apoyo doméstico, cuando puede posicionar a Rusia como contrapeso a hegemonía estadounidense, cuando puede extraer concesiones de Estados Unidos u otros actores ofreciendo o retirando apoyo, pero cuando protestar no serviría a intereses rusos, o cuando Rusia carece de capacidad para influir en resultados de todos modos, Putin frecuentemente permanece silencioso o emite solo objeciones pro forma que todos reconocen como sin sustancia. Considera la operación de Venezuela que resultó en la captura de Maduro. Sí, Venezuela había sido aliado ruso. Sí, Rusia tenía inversiones en petróleo venezolano y cooperación militar. Pero para 2025, Venezuela bajo Maduro se había vuelto responsabilidad más que activo para Moscú. La economía venezolana había colapsado. Maduro enfrentaba oposición doméstica masiva y mantener su régimen requería inversión continua de recursos rusos con retornos decrecientes. Cuando Trump ordenó la operación para remover a Maduro, Putin enfrentó cálculo. Gastar capital político y potencialmente recursos militares intentando defender régimen que probablemente colapsará de todos modos, o cortar pérdidas y enfocarse en prioridades más importantes. Putin eligió lo último, no porque está en alianza secreta con Trump, sino porque defender a Maduro no valía los costos que habría requerido. Y aquí está la parte crítica que la teoría de conspiración pierde. El silencio de Putin no significa aprobación o coordinación, significa reconocimiento de realidades de poder. Rusia no tiene capacidad para proyectar poder militar en el Caribe, de maneras que cambiarían resultado de operación estadounidense en Venezuela. No tiene herramientas económicas para imponer costos significativos a Estados Unidos por esa acción.
no tiene aliados dispuestos a unirse en oposición coordinada. Entonces, ¿qué lograría protestar fuertemente? Solo revelaría impotencia rusa, solo demostraría que las objeciones de Moscú pueden ser ignoradas con impunidad, solo socavaría la percepción de influencia rusa que Putin trabaja duro para mantener. Así que permanece silencioso, permite que acción estadounidense proceda y preserva recursos y credibilidad para confrontaciones donde realmente tiene apalancamiento. La misma lógica se aplica a Groenlandia. ¿Qué interés estratégico tiene Rusia en si Dinamarca mantiene control sobre Groenlandia versus Estados Unidos obteniendo mayor acceso? Ninguno directo. Rusia tiene sus propios intereses árticos que persigue independientemente de lo que suceda con Groenlandia. Putin podría haber emitido declaraciones sobre Estados Unidos intimidando aliados europeos, pero ¿qué habría ganado? Europa ya está alarmada por comportamiento de Trump. Agregar voz rusa no cambiaría nada excepto permitir a Trump enmarcar el asunto como Rusia interfiriendo. Así que Putin permanece silencioso. Observa cómo Trump aliena a aliados europeos sin ayuda rusa y se beneficia de la división transatlántica sin tener que hacer nada. Y ahora el despliegue del USS Abraham Lincoln hacia el Océano Índico para posibles ataques contra Irán. ¿Por qué Putin no está protestando fuertemente? Porque Irán, aunque es socio de Rusia en Siria y otros contextos, no es aliado tan vital que Rusia arriesgaría confrontación con Estados Unidos para protegerlo. Las relaciones Rusia-Irán son transaccionales, cooperan donde los intereses se alinean, particularmente en apoyar a Assad en Siria y en contrarrestar influencia estadounidense en Medio Oriente, pero no es alianza de tratado formal con obligaciones de defensa mutua. Rusia vende armas a Irán, coopera en proyectos de energía, coordina en Siria, pero no está obligada a defender a Irán de ataque estadounidense y no está claro que tenga capacidad para hacerlo efectivamente de todos modos, dado que fuerzas rusas ya están extendidas en Ucrania y Siria. Más fundamentalmente, un ataque estadounidense contra Irán realmente podría servir ciertos intereses rusos. Si Estados Unidos se enreda en otra guerra de Medio Oriente, distrae atención y recursos estadounidenses de Europa del Este, donde Rusia tiene intereses más vitales. Si precios del petróleo se disparan debido a conflicto en Medio Oriente, eso beneficia a Rusia como importante exportador de energía. Si Estados Unidos aliena aún más aliados europeos y regionales a través de guerra impopular, eso crea oportunidades para que Rusia expanda influencia. Así que el silencio de Putin no es evidencia de coordinación con Trump, es reconocimiento de que guerra EU Irán podría realmente beneficiar intereses rusos de maneras que no requieren coordinación activa. Pero aquí está donde la teoría de conspiración realmente se desmorona. Asume que Trump necesitaría coordinación secreta con Putin para hacer estas cosas, que de alguna manera Putin tiene poder de veto sobre acciones militares estadounidenses que Trump debe navegar. Eso es fundamentalmente al revés de cómo funciona el poder. Estados Unidos es superpotencia con capacidad para proyectar fuerza militar globalmente. Rusia es potencia regional con capacidades militares significativas en su periferia inmediata, pero alcance global muy limitado. Trump no necesita permiso de Putin para desplegar portaaviones, para atacar a Irán, para operar en Venezuela o para presionar sobre Groenlandia. Puede hacer todas esas cosas unilateralmente y la pregunta no es si Putin aprueba, sino si Putin puede hacer algo al respecto si desaprueba. Y la respuesta en la mayoría de estos casos es no.
Putin no puede prevenir que Estados Unidos ataque a Irán. No puede forzar a Estados Unidos a retirarse de Venezuela. No puede proteger a Dinamarca de presión estadounidense sobre Groenlandia. Lo que puede hacer es decidir si gastar capital político protestando acciones que no puede prevenir, arriesgar confrontación directa con Estados Unidos sobre intereses que no son vitales para Rusia o silenciosamente permitir que eventos procedan mientras enfoca recursos en prioridades donde realmente tiene apalancamiento. La conspiración atractiva de alianza Trump-Putin también ignora todas las formas en que intereses estadounidenses y rusos permanecen fundamentalmente en conflicto. Estados Unidos continúa apoyando a Ucrania contra Rusia. Estados Unidos mantiene sanciones contra Rusia. Estados Unidos continúa expandiendo presencia de la OTAN en Europa del Este. Estados Unidos compite con Rusia por influencia en Asia Central, Medio Oriente, África. Estas no son acciones de aliados secretos. Son acciones de competidores estratégicos que ocasionalmente encuentran intereses superpuestos en asuntos específicos, pero permanecen fundamentalmente opuestos en orientación geopolítica. Lo que la teoría de conspiración malinterpreta como coordinación es en realidad algo mucho más mundano. Cada líder persigue intereses nacionales como los percibe, y a veces esos intereses se alinean incluso sin coordinación. Putin beneficia cuando Trump aliena aliados europeos, no porque hayan acordado secretamente que Trump haría esto, sino porque división transatlántica sirve intereses rusos sin importar cómo se origine. Putin no se opone fuertemente cuando Trump amenaza con atacar a Irán, no porque hayan coordinado esto, sino porque guerra EU-Irán distrae recursos estadounidenses de Europa del Este, donde Rusia tiene intereses más vitales. No es conspiración, es lógica estratégica básica de múltiples actores, cada uno optimizando para sus propios objetivos. Y aquí está por qué la teoría de conspiración es en realidad menos inquietante que la realidad. Si Trump y Putin estuvieran en alianza secreta, eso implicaría coordinación, planificación, algún tipo de acuerdo negociado. Podría ser expuesto, podría ser interrumpido si fuera revelado, podría ser revertido si Trump fuera removido de cargo. Pero la verdad es más perturbadora. Trump está persiguiendo políticas agresivas unilaterales que sirven su visión de interés estadounidense o su interés político personal sin necesidad de coordinación con Moscú. Y Putin simplemente está permitiendo que esas políticas procedan cuando hacerlo sirve intereses rusos o cuando oponerse no lograría nada. No hay acuerdo secreto que exponer. No hay conspiración que interrumpir. Solo hay presidente estadounidense actuando sin restricciones de instituciones domésticas o aliados internacionales, y presidente ruso calculando que en muchos casos permitir que acciones estadounidenses procedan sirve mejor intereses rusos que oponerse vocalmente. La búsqueda de teoría de conspiración también revela sesgo cognitivo más profundo. Cuando eventos múltiples aparentemente no relacionados producen resultados que benefician a actor particular, asumimos debe haber coordinación central en lugar de reconocer que resultados emergentes complejos pueden surgir de actores múltiples, cada uno persiguiendo objetivos sin coordinación. Trump presionando aliados europeos beneficia a Putin no porque Trump esté trabajando para Putin, sino porque división entre Estados Unidos y Europa sirve intereses rusos. Trump potencialmente atacando Irán beneficia a Putin no porque coordinaron esto, sino porque distrae recursos estadounidenses
y potencialmente aumenta precios del petróleo. No se requiere conspiración cuando intereses simplemente se alinean. Y francamente, la teoría de alianza secreta le da demasiado crédito tanto a Trump como a Putin por sofisticación estratégica. Trump no está ejecutando plan maestro cuidadosamente coordinado con Moscú. Está improvisando basándose en impulsos, agravios personales y oportunidades percibidas de formas que frecuentemente contradicen intereses estadounidenses a largo plazo. Putin no está orquestando eventos globales a través de marioneta Trump. Está reaccionando oportunísticamente a situaciones que otros crean, explotando aperturas donde aparecen, evitando confrontaciones donde carece de apalancamiento. Es menos ajedrez 4D y más dos jugadores cada uno, haciendo movimientos que ocasionalmente benefician al otro sin coordinación. Ahora, déjame ser claro. Esto no significa que no haya preguntas legítimas sobre la relación de Trump con Rusia. Sus elogios consistentes de Putin, su renuencia a criticar Rusia incluso cuando critica aliados, sus vínculos comerciales previos con intereses rusos, todo merece escrutinio. Pero saltar de esas preocupaciones a, por lo tanto, deben estar en alianza secreta coordinando política militar global, es enorme salto lógico no soportado por evidencia. La explicación más parsimoniosa es que Trump admira a líderes autoritarios, ve a Putin como el tipo de líder fuerte que aspira a ser, y por lo tanto es renuente a criticarlo incluso cuando hacerlo serviría a intereses estadounidenses. Y Putin, reconociendo esta dinámica, simplemente no antagoniza a Trump innecesariamente cuando puede permitir que impulsos de Trump produzcan resultados que benefician intereses rusos sin coordinación activa de Moscú. La verdadera historia aquí no es alianza secreta, es colapso de restricciones sobre poder ejecutivo estadounidense combinado con presidente que persigue políticas que frecuentemente benefician adversarios sin darse cuenta. Trump está alienando aliados, socavando instituciones internacionales, desplegando fuerza militar como herramienta de primera línea y generalmente comportándose de maneras que debilitan orden internacional que Estados Unidos pasó 75 años construyendo. Y Putin se beneficia de ese caos sin tener que coordinarlo, simplemente permitiendo que Trump haga lo que Trump va a hacer de todos modos y explotando oportunidades que crea. Eso es más perturbador que conspiración porque significa que no hay acuerdo secreto que exponer, no hay enlace que romper, no hay smoking gun que traería todo abajo. Solo hay presidente actuando sin restricciones efectivas de instituciones que supuestamente lo restraint, persiguiendo políticas que sirven su ego o base política en lugar de intereses nacionales estratégicos y adversarios explotando oportunidades que esas políticas crean. No puedes impeach presidente por crear caos que adversarios explotan. No puedes acusarlo de coordinación cuando no hay coordinación que probar. Solo puedes observar mientras ejerce poder de maneras que sistemáticamente socavan intereses estadounidenses a largo plazo mientras benefician a aquellos que deberían ser contenidos. Tu entendimiento de este momento está siendo moldeado por si aceptas teoría de conspiración simple y reconfortante, porque implica que hay conspiración discreta que podría ser expuesta y detenida, o si confrontas la verdad más compleja e inquietante de que lo que estás presenciando no es conspiración coordinada, sino presidente actuando sin restricción de maneras que adversarios explotan oportunísticamente. La primera narrativa te da villano claro y solución potencial. La segunda
te fuerza a confrontar que el problema es más sistémico, que instituciones que supuestamente restrained poder ejecutivo han fallado, que aliados que supuestamente proporcionan controles sobre comportamiento estadounidense han sido marginalizados, que normas que supuestamente gobiernan conducta internacional han sido rechazadas. Y mientras persigues teorías de conspiración sobre alianzas secretas, pierdes lo que realmente está sucediendo. Transformación fundamental de cómo Estados Unidos ejerce poder en el mundo, cambio de orden multilateral basado en reglas hacia unilateralismo coercitivo, normalización de tácticas que previamente serían consideradas fuera de límites. Putin no necesita alianza secreta con Trump para beneficiarse de eso. Solo necesita mantenerse fuera del camino mientras Trump hace su trabajo por él. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Nos vemos pronto.